Nuestro próximo invitado es un ex gobernador y que vamos a tener para charlar un poquito sobre una de las elecciones que se ve, ya se empieza a ver en el horizonte, que es la elección de Chaco. Y quien está en línea es Jorge Coqui Capitanich, ex gobernador, ex jefe de gabinete, en fin. Jorge Capitanich, Joaquín Múgica Díaz, Mariano Bodendan te saludan aquí el lunes otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Un gusto saludarlos y obviamente participar en el programa. A ver, Jorge, aparte de esa presentación de ex gobernador y jefe de gabinete, también ahora candidato a diputado provincial, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un frente constituido que se llama Frente Chaco Merece Más. Ese frente tiene una integración con base territorial y obviamente hombres y mujeres que conformamos Juventud y Experiencia para participar activamente en la campaña que tiene que ver con las elecciones del 11 de mayo. La provincia de Chaco tiene 32 diputados en la Cámara de Diputados y se renueva por mitades cada bienio, es decir, cada 2 años, de manera tal de que se están renovando 16 diputados provinciales y la verdad es que nosotros en la composición anterior, en el año 2023, la Cámara quedó con 8 diputados para cada coalición, digamos. Entonces, ahora pretendemos naturalmente nosotros tener mayoría legislativa y en consecuencia poder ejercer la presidencia del mismo. A ver, Jorge, es el primer test electoral, si querés, en el que la Libertad Avanza y en este caso el oficialismo provincial, con Cedero a la cabeza, con Leandro Cedero a la cabeza, el gobernador, van a ir fusionados, ¿sí? Es la primera fusión real que logra el oficialismo nacional. Ese enfrentamiento, sí, ese enfrentamiento, digo, con ustedes, con la expresión del peronismo, ¿qué nivel de complejidad le ves enfrentar a una coalición del oficialismo provincial con el respaldo del oficialismo nacional? Ya, nosotros es importante hacer una historia desde el punto de vista de las elecciones legislativas en la provincia de Chaco. Entre 1983 y el 2025 han ocurrido múltiples elecciones en donde objetivamente siempre, a excepción de Acción Chaqueña que irrumpe en el panorama electoral en 1989 y se prolonga hasta 1997, después en general siempre se fue agudizando la existencia de dos polos opuestos, digamos, dos polos antagónicos en todo caso, en términos políticos, que era la UCR en coalición y también nosotros como PJ en coalición con otras fuerzas políticas. Como recordarás, nosotros obtuvimos una victoria electoral a partir de el año 2007 y mantuvimos 16 años de continuidad desde el punto de vista del ejercicio de gobierno. En general, hace 18 años que lo que es la coalición Juntos por el Cambio, UCR, etcétera, etcétera, no puede obtener 9 legisladores en cada renovación legislativa. Y nosotros hace 18 años que superamos 7, es decir, la hegemonía que habíamos logrado hasta el año 2023 fue significativa. La irrupción de Libertad Avanza es muy reciente, o sea, en el año 2021, cuando, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Libertad Avanza marcó alguna imprenta y la inclusión de Milei Villarroel, en la provincia de Chaco prácticamente fue inexistente. En el año 2023, efectivamente, Libertad Avanza irrumpe significativamente con la candidatura de Milei. Nosotros ahí en el balotaje, o sea, gana Massa en forma contundente en primera vuelta, en el balotaje gana por una mínima diferencia, fue una de las únicas provincias, porque muchas veces sale provincias que, como Formosa, Santiago, creo que provincia de Buenos Aires, y no sé cuál más, pero no aparece Chaco pero la verdad que Chaco obtuvo la victoria electoral en balotaje Massa. Y la verdad es que en elecciones provinciales, Libertad Avanza, la verdad que no medía muy poco, 3-4%. O sea que esta es la primera vez en donde se observará una coalición de UCR que la verdad es que lo que hizo Cedero como alianza electoral es una figura que se denomina Chaco Puede, digamos. Excluyó a la UCR, el símbolo de la UCR, también al PRO. Es una nueva coalición política en donde podríamos decir que es un radicalismo light,
con la exclusión del PRO y el fortalecimiento de su alianza con Libertad Avanza. A juzgar por los resultados se juzgará seguramente el 11 de mayo, pero la verdad es que aquí observo muchas dificultades desde el punto de vista económico por parte de la población. Los tarifazos de materia energética horadan mucho la credibilidad y la confianza tanto en Heredero como en Milei, y en consecuencia se verá el resultado del 11 de mayo. Pero la verdad es que esta es la primera experiencia realmente, no solamente a nivel nacional, sino como primera expresión de una coalición cualitativamente distinta en la provincia. Jorge, hablamos con Jorge Capitanich, con el ex gobernador de Chaco. ¿Por qué decidís jugar ahora en la elección provincial? ¿Por qué no esperás para jugar por un cargo nacional? A ver, yo juego porque la importancia estratégica de esta elección tiene que ver con la posibilidad de unir en una coalición amplia dentro del peronismo para lograr poner freno a esta estrategia de Milei y Heredero respecto a la provincia del Chaco, de manera tal de que el único que verdaderamente podía unificar y ser oposición era yo, lo pensaban todos y por eso asumí este rol. O sea, vas como punta de lanza de una unidad. Exactamente. Creo que siempre dentro del peronismo es muy difícil tener la unidad totalizadora, digamos, porque siempre hay expresiones que se dispersan, pero realmente es una coalición muy clara, muy contundente, y expresamos la opción, la única alternativa, la única oposición. En algún momento, algún dirigente muy importante del peronismo me dijo: en esta elección, la de medio término, es el momento que el peronismo, que viene obviamente muy golpeado, después de haber perdido la ejecutiva, es el momento de que salgan todas las figuras, digamos, todos los de cara conocida, los de renombre y trayectoria política, que salgan a jugar. Hay que poner todo en la cancha, en todas las provincias. Bueno, entiendo que en tu caso eso se cumple, ¿no? Siendo un gobernador, una figura relevante del peronismo chaqueño. ¿Pensás que tiene que ser así en el resto de las provincias? Sí, yo creo que objetivamente tiene que ser así. En mi caso personal, yo desde el año 1999 encabezo, o sea, hace 26 años, lidero el justicialismo en todas sus variantes, porque he ganado todas las internas y hasta ahora he sido excluyente desde el punto de vista de las nominaciones. La verdad es que también soy extremadamente prudente, entendiendo que existen ciclos en el comportamiento político, y la verdad que siempre aliento que nuevas generaciones puedan irrumpir en el panorama y puedan levantar nuestras banderas y obviamente liderar nuestro espacio. Pero yo estoy absolutamente convencido que eso hay que hacer dentro del justicialismo, pero también nosotros tenemos que tener un debate interno profundo, porque si nosotros queremos ser una alternativa confiable para el año 2027, necesitamos, primero, un plan de gobierno sistémico, holístico e integral. Segundo, equipos muy calificados para ejecutarlo. Tercero, construir un liderazgo que legítimamente pueda representar al peronismo en su conjunto. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que nosotros nos fuimos fragmentando a lo largo de los últimos 20 años con distintas particularidades de representación. Entonces, en algún momento fuimos una alianza entre el norte, el sur y el conurbano, y no pudimos cohesionar el centro del país. Y la verdad que un proyecto nacional tiene que ser capaz de interpretar colectivamente los sentimientos de toda la geografía territorial. Entonces me parece que nuestro gran diseño político tiene que ser la capacidad de integrar federalmente al país, o sea, construir una Argentina federal, diseñar un proyecto nacional. Para mí es muy claro que Argentina, para mí la definición de Argentina es que es un país que tiene una inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que obtura el crecimiento sostenido, que produce y reproduce desigualdades sociales, instando a un sistema político no cooperativo, perpetuando el estancamiento. O sea, así no podemos crecer. Entonces, me parece que es muy importante, y no es problema solamente de nuestro espacio, es un problema también del sistema político en su conjunto. Entonces, nosotros necesitamos, para resolver los problemas de inestabilidad macroeconómica, resolver la restricción externa, que es la insuficiencia de dólares, y eso también implica diseño macroeconómico, pero también confianza. Necesitamos restricción energética y superarla, estamos en camino. Necesitamos superar la restricción política y necesitamos consenso, y hoy no hay posibilidad de consenso en una democracia polarizada. Necesitamos superar una restricción logística, y ahí sí me preocupa porque hay que invertir 250.000 millones de dólares
para generar 1,5 millones de empleos en materia de infraestructura, porque la Argentina no puede seguir degradando su infraestructura, y me preocupa que entre Macri y Milei hayan acumulado prácticamente 200.000 millones de dólares de deuda externa sin poner un peso en el crecimiento de la economía real. La segunda cuestión es que el peronismo tiene que tener la altura para debatir un modelo macroeconómico que tenga regla fiscal, de balance, de deuda, de ingresos y egresos, una regla monetaria que claramente plantee un comportamiento de los agregados monetarios y la tasa de interés, una regla cambiaria de tipo cambio flotante, competitivo, y obviamente una regla institucional. La verdad es que creo que el peronismo tiene que discutir eso. Y tiene que discutir una política industrial moderna, una política de empleo dinámica, pero sobre todo flexible respecto a las nuevas demandas sociales, y una política para el desarrollo de las economías regionales. Y eso me parece que nos está faltando a nosotros. Estamos ensimismados en cuestiones de carácter interno. Y la verdad es que el peronismo siempre sale, el laberinto se sale de la parte de arriba, por la parte de arriba. Entonces, me parece que tenemos que diagramar una internacional justicialista, pensar en una coalición internacional, generar otras cuestiones, porque nosotros podemos representar genuinamente una sociedad pluralista, democrática, que promueva la justicia social, en donde el Estado cumpla un rol importante, pero tampoco un dogmatismo en cuestiones que son sensibles para la sociedad. Por ejemplo, ¿es necesario tener todas las empresas públicas? Y es perfectamente discutible ciertas privatizaciones o no, que no son estratégicas, o ciertas regulaciones o desregulaciones también, o también, naturalmente, mecanismos que tengan que ver con mayor apertura económica, pero que sea compatible con el sostenimiento del crecimiento de la economía, la productividad del trabajo y del capital. O sea, me parece que si nosotros nos encerramos en un debate polarizado, antagónico y dogmático, perdemos la capacidad de representar genuinamente una cohesión de base territorial y una integración internacional de nueva perspectiva para el país. Jorge, ¿cómo estás? Mariano Buendar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Un gusto. Te sumo una más respecto a... vos hablabas muy claramente ahí de que el peronismo se debe ciertos debates y que se tienen que dar en el marco de que el peronismo a nivel nacional no está en el gobierno, hay un gobierno con ideas claramente antagonistas al peronismo, pero bueno, hay distintos gobernadores en provincias que tienen que convivir con el poder nacional, con el signo político que tienen ahora. Y te pregunto, ¿qué observación haces vos de, por ejemplo, uno se le ocurre a algunas provincias del peronismo, como por ejemplo Raúl Jalil en Catamarca, Jaldo en Tucumán, que tienen, siendo peronistas y habiendo formado parte de Unión por la Patria, una sintonía, uno diría, bastante buena con Casa Rosada, y ahí la interpretación puede ser de todo tipo, ya sea porque son provincias que necesitan apalancar ciertas inversiones grandes a través del RIGI. Bueno, puede haber distintas interpretaciones, pero me interesa saber cuál es tu visión respecto a cómo los gobernadores del peronismo deben maniobrar entre los intereses de su provincia y tener y pararse en la vereda de enfrente partidaria al gobierno nacional. Bueno, yo soy muy respetuoso de quienes fueron mis colegas gobernadores, por supuesto, porque tengo afecto y aprecio personal, por lo tanto trato de no emitir juicios de valor. Simplemente hago un análisis político. A mí me parece que llegó el momento de establecer una cohesión muy fuerte entre todos los gobernadores con identidad y representación peronista. Me parece que este es un momento en donde es absolutamente indispensable hacerlo. Marcar una agenda de oposición, pero también de alternativa. Porque objetivamente la ciudadanía también puede manifestar sus preferencias, pero también puede manifestar su descontento. En consecuencia, es necesario para el juego político, y esto es muy claro en la teoría de los juegos, que ineludiblemente nosotros tenemos que ser capaces de ser una alternativa confiable para el año 2027 y obtener un muy buen resultado electoral en el 2025. Así como es necesario tener un plan de gobierno y equipos sólidos para hacerlo, para construir un liderazgo muy específico, me parece que tenemos que volver nuevamente a establecer una cohesión interna. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Bueno, hemos perdido esa capacidad de la identidad peronista o justicialista en toda la geografía del país con una representación homogénea. Es decir, no somos un proyecto nacional, somos una especie de confederación de partidos provinciales.
en donde cada uno en ejercicio de su autonomía tiene un ejercicio cuya fragmentación de poder no es compatible con un proyecto nacional. Entonces, bueno, llegó la hora de redefinir un proyecto nacional con la participación de todos, pero involucrándonos para construir identidad. Porque las múltiples identidades no es una identidad. Solamente se percibe un proyecto nacional, popular, democrático, sí, solo sí, exista una sola identidad capaz de representar. Muchas veces esa identidad se expresa a través de una persona o un grupo de personas, pero me parece que llegó la hora de expresar a través de un proyecto perfectamente concebido. De manera que la respuesta mía es hora de generar una cohesión interna dentro del justicialismo y no tener conductas particulares. Jorge, hablamos con Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco. Te hago dos preguntas más y te liberamos. El PJ presentó una denuncia ante la Justicia Federal el último viernes por fake news en contra tuyo, de tu candidatura. ¿Nos ampliás un poquito más qué es lo que se está viendo en Chaco? Por ahí desde la Ciudad de Buenos Aires es más difícil de seguirlo. ¿Qué es lo que se está viendo en Chaco, en las redes sociales respecto a tu candidatura? Bueno, el problema central del Chaco es que Esdero tiene una manipulación de la justicia, ha perdido calidad institucional y tiene una mano férrea reduciendo al máximo la libertad de expresión. Por lo tanto, tiene un sistema de uso discrecional de la pauta publicitaria que equivale a cerca de 50.000 millones de pesos anuales, de forma directa e indirecta, por distintos reportes, y a su vez emplea 200 millones de pesos para hacer campaña negativa en YouTube, Meta, etcétera, etcétera. Y el único destinatario soy yo. Es impresionante la campaña, directa desde hace ya mucho tiempo. La verdad que eso es absolutamente ilegítimo, porque es dinero del pueblo de la provincia del Chaco que se destina a atacar a un adversario político. Eso no es posible, inclusive yo creo sinceramente que es absolutamente imprescindible, por ejemplo, regular la pauta publicitaria en todos los niveles del Estado, con el objeto de garantizar que efectivamente la asignación de las mismas no implica que sea potestad privativa de un gobierno, sino del Estado, que somos todos. En consecuencia, eso da lugar a una democracia pluralista en donde todos se expresan. De manera que eso es lo que nosotros hicimos, una denuncia por la Justicia Federal, porque eso puede ser efectivamente lavado de activos involucrando ilegitimidad en el uso de los fondos. Esperemos que el fiscal federal proceda a la investigación correspondiente y la Justicia Federal también en la jueza competente, porque entendemos que ya no se puede seguir. Yo he soportado a lo largo de mi vida política una atrocidad, una cantidad enorme de campaña negativa. Bueno, ya estoy harto de este tipo de maniobras, de inventos, de operaciones de todo tipo. Todos sabemos cómo funciona eso, pero hay que ponerle límite, porque en la democracia pluralista hay que tener razonabilidad desde el punto de vista de las ideas, que se debatan ideas, propuestas, pero no a través de la degradación del otro. Jorge, vos fuiste jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina, la conocés, fuiste un gobernador importante del peronismo y conocés a los Kirchner bien y conocés a Cristina Kirchner bien. ¿Qué rol le ves jugando en el peronismo de aquí en adelante? Porque ahora está en el medio de una disputa con Axel Kicillof, porque muchos gobernadores ya no le responden como antes, porque está evaluando la posibilidad de ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral y ganar terreno en el conurbano nuevamente. Digo, en base a lo que ha sido el desarrollo de la carrera de Cristina en estos últimos meses, años, si querés, y con toda esta disputa con Kicillof de fondo, ¿qué rol le ves jugando a ella? Mira, yo creo que toda persona que ha sido presidenta de la República en dos oportunidades, y esto en la democracia moderna de los últimos 42 años en la República de Argentina es el único caso, merece respeto, en primer lugar. Segundo, merece ser escuchada y considerada muy profundamente. Y tercero, el rol es una combinación de pretensiones o aspiraciones personales o vocación personal y análisis contextual. Si hay algo que caracteriza a Cristina Fernández de Kirchner es que es una persona muy razonable en términos de medir con eficacia no solamente sus decisiones,
sino también en un análisis de carácter contextual para ver cuál es la mejor estrategia o alternativa. Yo sinceramente aspiro a que exista esta vocación de diálogo interno para ordenar las piezas de este rompecabezas que es el peronismo, no solamente en el orden nacional, porque ella puede aportar muchas soluciones en este sentido, y cuando vos querés constituir realmente un proyecto nacional, un espacio, en vez de reducir tenés que ampliar. Y para ampliar es absolutamente imprescindible tener la humildad de escuchar a todos, la capacidad de absorber las distintas expresiones y tendencias, y obviamente fortalecer la identidad y la representación con un proyecto consensuado. Me parece que ese es el camino que creo que lo puede hacer muy bien, porque Cristina tiene la particularidad de conocer muy bien el territorio, los actores, el escenario internacional, las perspectivas nacionales, y creo que nos puede ayudar a todos a constituir claramente un salto cualitativo en lo que se viene hacia el peronismo. Y me parece que es una cosa muy importante, sinceramente. Yo creo que Argentina no tiene destino si tenemos una democracia polarizada y un antagonismo irreversible, con posiciones irreductibles. Necesitamos imperiosamente generar las condiciones para lograr ciertos consensos de carácter estructurales, porque si no, la verdad es que tenemos banquinazos de un lado para otro, y Argentina necesita estabilidad macroeconómica. Eso se logra claramente con estabilidad cambiaria, y eso se logra como una precondición para el incremento y la expansión de inversiones, para un crecimiento sostenido, para distribución equitativa de ingresos. Si el antagonismo va a ser entre crecimiento económico y distribución del ingreso, y la verdad es que no pueden ser opciones excluyentes. Nosotros necesitamos realmente un sistema político mucho más cooperativo. Fíjate vos, yo lo estudié esto para mi tesis doctoral. Hubieron 3 hitos históricos en los últimos 70 años o 60 años desde el punto de vista de la cooperación en política. El abrazo Perón-Balbín se terminó el 1 de julio del año 1974 con la muerte de Perón. Pero la verdad es que antes se logró que el 80% de los partidos políticos del sistema y de la coalición hayan avalado el Pacto Económico y Social de Helbar y Rucci. Segundo, la reforma constitucional de 1994, la única reforma por consenso en Argentina. Es tremendo, ¿eh? Y tercero, la salida de la convertibilidad, que fue un acuerdo dual de Alfonsín, que permitió a través de una estrategia razonable que de una debacle de -5 de deflación 98-2002 y -20% de caída del Producto Bruto Interno, se haya podido generar un programa cuya salida permitió en el último trimestre del año 2002 8% de crecimiento, 3% de inflación y 14.800 millones de dólares de superávit en cuenta corriente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es posible establecer mecanismos de cooperación para salir de crisis? Y sí. ¿Que es posible tener mecanismos de cooperación para crecer? También. Entonces, me parece que todos en la República Argentina, desde el periodismo, los medios de comunicación, los dirigentes políticos, todos, empresarios, trabajadores, sindicatos, debemos expresarnos para ver cómo podemos articular consensos. Porque si esta democracia polarizada y con la exacerbación del antagonismo va a seguir subsistiendo, entonces probablemente lo que más afectados estarán son los sectores que más necesitan de la cooperación y la protección del Estado. Jorge, la última, cortita, pero tiene que ver con una imagen que es bastante fuerte, que fue la de esos chicos contando plata que se ven en un video, y la detención de Fernando Adrián Ayala, detenido y procesado por asociación ilícita y usar facturas falsas, esa es la acusación, ¿no? Con organismos del gobierno de Chaco. La acusación dice durante tu gestión como gobernador. Yo quiero saber tu postura. A ver, yo te quiero aclarar básicamente. Esa es una magnífica operación de inteligencia. Que se deje de joder el gobierno de Heredero y el gobierno nacional con esto. Por una razón muy sencilla. Primero, esa operación, la foto que decían que era una remera trucha, toda inventada, y es una cuestión que involucra a una organización y que no tiene nada que ver el gobierno ni el Estado. Si esa organización ha cometido un ilícito, bueno, que sea aprobado por parte de la Justicia Federal y que tomen todas las medidas necesarias. Ahora, pretender involucrarme a mí es absolutamente falso, de falsedad absoluta. Fake news es parte de la campaña difamatoria que yo estoy denunciando. Y esto es lo que está pasando. O sea, vos lo ves al gobernador chaqueño detrás de esto. Pero
pero escúchame, el gobernador, servicio de inteligencia, yo los tengo recontra estudiados a todos ya, los conozco, por el amague ya sé cómo, por el tufillo los conozco, ya estoy repodrido de bancarme durante 25 años de vida política, operaciones de prensa de estas características y operaciones de inteligencia, que se dejen de joder, que lo que tienen que hacer es gobernar, porque la gente la está pasando mal por la incompetencia de ellos. Jorge Capitanich, gracias por esta extensa charla aquí en Lunes otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba el ex gobernador de Chaco contestando todo, pasando por la elección provincial que se viene dentro de poco, en la cual va a ser candidato a diputado, a legislador, el rol de Cristina.